Las enfermedades venéreas afectan los rodeos de cría produciendo repetición de celos, fallas en la concepción y abortos en bovinos. Para su control es imprescindible un correcto diagnóstico y para un correcto diagnóstico es importante, en primer lugar, las técnicas de muestreo y en segundo lugar las técnicas de laboratorio. Es por ello que queremos desarrollar en este capítulo lo que son las técnicas de muestreo para el diagnóstico de las enfermedades venéreas en bovinos. Y cuando nos referimos a enfermedades venéreas, fundamentalmente hablamos de dos de ellas. Una es la campylobacteriosis y la otra es la tricomonosis. Si bien vamos a hablar más específicamente de la tricomonosis, la toma de muestra es igual para ambas enfermedades. ¿En qué categoría de animales podemos realizar la toma de muestra? Puede ser en toros, en vacas o vaquillonas y en fetos. En primer lugar, en el caso de los toros, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, es importante que el toro esté fuera de servicio por un periodo no menor a 3 o 4 semanas. ¿Qué objetivo tiene esto? Permitir que el prepucio se pueble de microorganismos para que la muestra sea rica en ellos y se pueda llegar a un correcto diagnóstico. Si no, vamos a tener poca cantidad de ellos y probablemente se puedan perder en el proceso del diagnóstico. En segundo lugar, es importante que los toros estén encerrados el día anterior. ¿Por qué? Esto es para evitar la micción durante la toma de muestra. Entonces, si se encierran el día anterior, se dejan sin agua, durante la noche, cuando se realiza la toma de muestra, se evita la micción y que esto produzca un lavado de la mucosa prepucial con la eliminación de microorganismos o disminución de la carga, no eliminación completa, lógicamente, sino disminución de la carga de esos microorganismos en prepucio. Con respecto a las instalaciones, tenemos que tener en cuenta que las instalaciones tienen que ser adecuadas para una correcta toma de muestra. ¿A qué nos referimos? En primer lugar, en la casilla donde nosotros encerramos al toro y vamos a tomar la muestra, debe quedar en forma ajustada, sin tener muchos movimientos en formas hacia adelante o hacia atrás. Para esto necesitamos que las puertas cierren cerca de la parte anterior y posterior del toro. Y por otro lado, en lo que se refiere a la toma de muestra, debemos tener una puerta lateral que se pueda abrir desde la mitad del toro hacia posterior y que quede al descubierto toda la parte ventral del toro, para que podamos trabajar cómodamente a nivel del prepucio. Así que podamos meter el instrumental con el que vamos a tomar la muestra y efectuar los raspados en forma conveniente. El otro tema importante de las instalaciones es asegurar la protección del que va a efectuar el raspado o la toma de muestra. Para ello necesitamos evitar que el toro patee, porque el toro, cuando uno pone la pipeta, raspador o el elemento con el que toma la muestra, va a tratar de patear hacia adelante. Para ello hay que proteger al operador con alguna madera o algún caño que no permita que el toro patee hacia adelante. Finalmente, en aquellos toros que son muy ariscos, que tienen mucho carácter, lo importante es utilizar tranquilizantes en dosis bajas para poder trabajar con seguridad. Y después, en lo que hace a la toma de muestra en sí, lo que es importante es que el prepucio no tenga mucha suciedad o no haya, los pelos no estén muy largos y eso pueda contaminar la muestra, por lo que es importante hacer algún tipo de toalé, cortando los pelos o lavando la parte externa del prepucio. Generalmente lo más importante es lavar la parte externa. No es muy aconsejable introducir líquido dentro del prepucio, porque eso va a estimular la micción y se va a lavar el prepucio bajando las cargas de microorganismos que nosotros queremos recuperar.
Bien, con respecto a la toma de muestra específicamente, en el caso de los toros, los elementos a utilizar son de distinta variedad. Es decir, los procedimientos son la toma de muestra con raspadores o con pipetas. Raspadores, existen distintos tipos de raspadores, pueden ser metálicos, torneados, como este tipo. Este es uno de los tipos, pero hay muchos tipos, en donde básicamente lo que varía es la superficie del raspado. Pueden ser más largos o más cortos, pero lo ideal es que tenga una buena superficie de raspado y que esta superficie no dañe la mucosa prepucial, ¿no? Si no, tiene que tener filos para no dañar la mucosa prepucial. Y por otro lado tenemos los mismos raspadores en material plástico, ¿no? Que el proceso, la idea es el mismo para raspar la mucosa prepucial con una superficie de bordes romos, no filosos, no cortantes para no dañar el prepucio, y un buen vástago para llegar lo más posterior al prepucio posible. Estos elementos son muy buenos y muy cómodos para la toma de muestra. En lo que se refiere a las pipetas, tenemos las pipetas de inseminación, ¿no? A las cuales se le adosa un intermediario de goma y una jeringa. Lo que es importante es, una jeringa que puede ser de 5 a 10 mililitros y el intermediario de goma que sea de paredes gruesas para evitar el colapso durante la aspiración luego de efectuar el raspaje. Y después tenemos las pipetas de kazoo, que también se utilizan para realizar los muestreos, los raspajes. En este caso utilizamos la vaina azul para las pipetas de kazoo para que luego de realizar el raspaje podamos aspirar el contenido dentro de la pipeta. Estos son los métodos que tenemos para efectuar las tomas de muestras, con algunas variantes. Una de las variantes puede ser usar, en este caso nosotros hacemos aspiración seca, pero si nosotros queremos hacer un lavaje, podemos utilizar la pipeta con el mismo intermediario de goma y utilizando solución que se introduce en el prepucio. La solución se hace raspado y después se recoge. En cantidad, la cantidad de solución que nosotros usamos para hacer los lavajes no es muy grande. Entre 5 y 10 mililitros de una solución salina tamponada es suficiente. ¿Cuál es el procedimiento del raspaje? O de la toma de muestra con la pipeta, con el raspador o con la pipeta. La idea es introducir el raspador lo más caudal posible en el prepucio, siempre en correspondencia con el pene, efectuar varios raspajes, si es posible agarrando el prepucio en correspondencia a la punta del raspador o la punta de la pipeta. Se efectúan los raspajes en dirección antero-posterior y luego aproximadamente tratamos de contar entre 15 y 20 movimientos y luego se extrae con cuidado del prepucio el raspador, evitando la contaminación de la parte anterior del prepucio. Con la pipeta, con cualquiera de las pipetas, el procedimiento es el mismo. Se introduce la pipeta, se raspa lo más caudal posible. Luego con la pipeta lo que tenemos que hacer es aspirar, seguimos raspando un poquito más, la cantidad de movimientos tendríamos que estandarizarlo, los mismos que se hacen con raspador se harían con la pipeta. Se aspira y una vez que se aspira se retira la pipeta con cuidado de la parte anterior del prepucio, siempre evitando los golpes o los movimientos del toro que pueden dañarnos. Tanto el raspador como la pipeta tienen ventajas e inconvenientes. Si tomamos los raspadores, ya sea metálico o plástico, vemos que tiene una buena superficie de raspado y esto nos permite levantar una buena cantidad de muestra que queda entre las ranuras del raspador. Sin embargo, cuando nosotros retiramos el raspador del prepucio, vamos perdiendo parte de esa muestra y por otro lado levantamos contaminación de la parte anterior del prepucio. Entonces, ventaja es la cantidad de muestra, inconveniente podría llegar a ser la contaminación que se levanta de la parte anterior del prepucio, que puede interferir en el cultivo de los microorganismos. En el caso de la pipeta, lo que tenemos es que nosotros introducimos la pipeta, raspamos y
aspiramos la muestra. Al aspirar la muestra queda en el interior, el esmegma prepucial queda en el interior de la pipeta, y cuando nosotros sacamos la pipeta no se contamina eso con los microorganismos que están en la porción anterior del prepucio, es decir, la muestra queda adentro. ¿Sí? Como ventaja es una muestra bien del lugar donde hay que tomarla y probablemente con una baja contaminación bacteriana. La desventaja es que la muestra es mucho más escasa que la muestra que se saca con el raspador. Sin embargo, podemos decir que ambos métodos están comprobados que son efectivos para la toma de muestras en toros. En el caso de la vaca o vaquillona, la toma de muestra debe ser de mucus cérvico-vaginal, como ya dijimos anteriormente, lo más cercano al síntoma posible, es decir, a la repetición de celo, a la pérdida embrionaria o al aborto. Para ello utilizamos el elemento más práctico, es la pipeta de Cazú con la vaina azul. Se abren los labios vulvares para evitar la contaminación externa que puede existir, generalmente existe con materia fecal, y se introduce la pipeta hacia craneal y hacia arriba para evitar que vaya hacia el meate urinario, y vamos hasta las cercanías del cérvix. Ahí se mueve también levemente la pipeta en dirección anteroposterior, se rota y se aspira tomando una buena muestra de mucus, que después se va a descargar en los medios adecuados para cultivo o para otro tipo de diagnóstico que se efectúe. También se puede utilizar la pipeta de inseminación si no disponemos de pipeta de Cazú. El procedimiento es el mismo, ir hasta las cercanías del cérvix y se toma moco cérvico-vaginal de ese lugar que luego se saca y se descarga en los medios de cultivo apropiados. Dijimos que ambos métodos, raspador o pipeta, son igualmente efectivos. Pero lo que es más importante, una vez tomada la muestra y descargada en el medio de transporte o en el medio de cultivo que se utilice, ver el volumen de muestra y la calidad de muestra que uno saca, ya sea con raspador o con pipeta. Entonces uno tiene que ver que la muestra sea abundante, desde el punto de vista que haya una buena cantidad de esmegma prepucial, y por otro lado que sea una muestra limpia, que no tenga mucha cantidad de tierra, de pelos, de suciedad. Entonces, independientemente del medio que se utilice para la toma de muestra, lo que es importante cuando uno la toma es ver que esa muestra tenga una buena calidad para lograr un correcto diagnóstico. Muchas veces, cuando nosotros efectuamos el raspaje, se daña la mucosa prepucial y algunas muestras pueden tener sangre. En lo que hace a la práctica nuestra, estas sangres en general no interfiere el diagnóstico y no deberíamos preocuparnos mucho, más allá de efectuar el raspaje con menor energía para evitar el daño de esa mucosa prepucial. La muestra, una vez tomada, debe conservarse a temperatura ambiente y enviarse al laboratorio o llegar al laboratorio lo más rápido posible. ¿De qué tiempo disponemos para que la muestra llegue al laboratorio? Si nosotros esa muestra la ponemos en un medio de transporte, que puede ser una solución salina entamponada o una solución de Sorensen, tenemos aproximadamente entre 4 y 6 horas para que llegue al laboratorio, porque esas tricomonas no van a tener nutrientes en ese medio de cultivo, por lo tanto tienen una vida limitada. Existe también la posibilidad de descargar las muestras en medio de cultivo. Eso nos da un periodo mayor de tiempo, que puede ser de alrededor de 24 horas, hasta que esa muestra llegue al laboratorio y pueda ser cultivada a 37 grados centígrados. Entonces, lo importante es mantener la temperatura ambiente, no muy frío, no mucho calor, y que llegue lo antes posible al laboratorio para iniciar el cultivo y la lectura diaria. Y finalmente, con la toma de muestras en embriones o fetos abortados,
la muestra ideal es el líquido de cuajo. Se saca una buena cantidad de líquido de cuajo que posteriormente se siembra en forma estéril, ¿no? Que posteriormente se siembra en medios adecuados, y también se puede hacer observación directa porque muchas veces las cantidades de microorganismos son importantes y se pueden visualizar directamente en una observación directa. Si bien cuando hablamos de enfermedades venéreas en este caso particular nos estamos refiriendo a las técnicas de muestreo para el diagnóstico de tricomonosis, las mismas son válidas también para el diagnóstico de la campylobacteriosis genital bovina. Las diferencias fundamentalmente se basan en la descarga de la muestra en distintos medios de transporte o cultivo. Pero las técnicas de muestreos son exactamente las mismas tanto para tricomonosis como para campylobacteriosis genital bovina.